Buenas noches, queridos hermanos. Con mi esposa les enviamos un cariñoso saludo y esperamos Dios nos conceda la bendición de poder estar reunidos en nuestros hogares y después de adorar al Señor, escuchar su palabra y participar de estos momentos que han de alimentar nuestra alma. Y damos gracias a Dios porque hay un grupo muy hermoso que trabaja para hacer llegar la palabra de Dios hasta ustedes. Y también damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, que conforman la iglesia. Y aún los que no lo conforman, pero que tienen un corazón deseoso de escuchar la palabra. Damos gracias a Dios por eso y esperamos que el Señor los bendiga en gran manera. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos nosotros vernos animados, fortalecidos, cuando esta palabra tuya va describiendo situaciones que pueden asemejarse a las nuestras. Gracias por tu palabra que nos confronta y al mismo tiempo nos anima. Gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu podemos nosotros apropiarnos de esta palabra tuya, atesorarla en nuestros corazones y echar mano de ella en los momentos difíciles. Habla, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Continuamos con el Salmo 13, hermanos, Salmo 13. Vamos a tener esta exposición y una más, ahora 2 versículos, y hemos de considerar de los versículos 3, aunque el final del 2 ha de considerarse también. El final del 2 dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Mira, respóndeme, oh Jehová, dice el 3, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. No vamos a concluir con el Salmo, pero esperamos avanzar con estos versículos. Versículo 2, en la parte que ya hemos leído, el versículo 2. El versículo 2 lo tienen ahí a la mano, hermanos. Acuérdense que son preguntas que hemos considerado en el número 1, las preguntas que tienen que ver con Dios, refieren la acción de Dios para con el salmista. Acuérdense ustedes, el olvidar y el esconder el rostro son acciones divinas que sacuden al salmista. Esto es algo que ya expusimos el miércoles pasado. Pero hay una tercera pregunta en este versículo 2, la última parte. Esta tercera pregunta dice lo siguiente, en la primera parte, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Tristezas en mi corazón cada día. Puede traducirse de otra forma. La traducción de Krauss trae esto: ¿hasta cuándo he de soportar preocupaciones en mi alma, pesares en mi corazón día tras día? Y esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de soportar preocupaciones en mi alma? El salmista está solo con su realidad calamitosa, una realidad sumamente difícil. Hay calamidades que se presentan en nuestras vidas y el salmista está experimentando eso.
Él en su soledad, diríamos, como sucede, si no con frecuencia, en ciertas ocasiones con nosotros también, cuando pasamos algunas crisis, algunos momentos difíciles, y nos encontramos solos o procuramos estar solos. Y en nuestra soledad tenemos la oportunidad de preguntarnos a nosotros mismos o preguntarle a Dios, como en esta ocasión. El salmista se atormenta a sí mismo con preocupaciones que vienen a ser realidad en su experiencia. Hay ideas que le angustian, y esto es algo que si nos detenemos y vamos con calma, hermanos, nos daremos cuenta que está refiriendo cuestiones que también a nosotros nos sucede, y cuando son más intensas las crisis, los problemas, son más reales estas situaciones que está presentándose en este versículo 2 del capítulo 13 de los Salmos. Con toda seguridad, el salmista está inmerso en estos pensamientos, y con toda seguridad estas es en torno a las relaciones que se establecen entre el sufrimiento y la culpa. A ver, nos detenemos un momento, hermanos. Es cierto, nosotros no tenemos esa concepción que tenían los amigos de Job. Sí. Tampoco tenemos esa concepción que tenían las personas que le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o sus padres? Porque alguien tuvo que pecar para que esta persona viva en estas condiciones. Esa concepción era bastante arraigada en ese entonces. ¿Qué tiene que ver ustedes? Entiendo que ya han escuchado, al menos la mayor parte de ustedes, que las enfermedades, los problemas, las crisis eran producto de el pecado. Ahora, es que había culpa en aquel que experimentaba estas situaciones difíciles. Algo había hecho, algo había sucedido. Y esto, por más que el Señor Jesús responde a ellos, por más que Job responde a sus amigos, y terminamos con Job de una manera muy alegre y en unas circunstancias muy contrapuestas a las que vivió en sus momentos difíciles, a pesar de todo eso, no dejamos de reconocer que también viene a nosotros esa posibilidad, hermanos. Y quiero decirles que en algunas ocasiones estos sufrimientos que estamos pasando, esta enfermedad puede ser producto de una culpa que se tenga por procederes incorrectos, impropios que se han llevado a cabo. Y esto es algo que no vamos a descartarlo completamente, porque entonces podríamos perder la oportunidad de escudriñarnos a nosotros mismos, de autoevaluarnos, para darnos cuenta si en realidad lo que estamos viviendo no es consecuencia de situaciones pasadas o situaciones pecaminosas o cuestiones que se dieron en el pasado y ahora afloran de esta manera. No estoy diciendo que todo lo relacionemos de esa manera, sufrimiento y culpa, enfermedad y pecado, no, pero también estoy diciendo que algunas o tal vez varias ocasiones puede ser por eso.
Y esto lo tomemos de una manera personal y con la ayuda de Dios podamos nosotros ser honestos con nosotros mismos para darnos cuenta si no lo que estamos viviendo es por eso. El salmista está en esta situación. El salmista está en una angustia, sí, en un momento en el que a sí mismo, por eso es expresivo este versículo, ¿hasta cuándo he de soportar preocupaciones en mi alma, pesares en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo, Señor? Y estas preguntas que se van haciendo, pues, son producto de algo que se está viviendo dentro, o como se expresa aquí, en el alma o el corazón. Ahora, si no es eso, bueno, no hay problema, hermanos. Pero puede ser. Y basta eso como para revisarnos. Ahora, si no, pues adelante, hermanos. Y desde luego en estas situaciones de soledad, cuando tratamos de estar con Dios, es cuando se abre nuestro corazón, nuestra vida. Y frente a Él quedamos al descubierto. Sí, como lo expresa el salmista también, sí, desnudos, descubiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice el Salmo. Así es. Y esto es bueno, en la soledad puede lograrse. Y lo que importa es que podamos nosotros concluir el por qué estamos viviendo esta crisis. Y si llegara el caso de que no entendemos por qué, bueno, tenemos la dicha de acercarnos a Dios. Para allá vamos, para allá vamos. Ahora, puede ser en torno a la pregunta básica de todo el que sufre: ¿por qué tengo yo que sufrir todo eso? ¿Por qué tengo que pasar por estas situaciones difíciles? Si acaso no fuera consecuencia de un proceder desagradable a Dios. Si acaso el pesar, la enfermedad, el dolor que estoy viviendo no es producto del juicio divino a mi persona. Ahora surge esa pregunta: ¿por qué tengo yo que sufrir todo eso? Si he revisado mi vida y me doy cuenta de que no he cometido esas faltas que traerían como consecuencia un pesar como el que tengo. Bueno, todo esto, con eso les estoy diciendo, todo esto está en la mente, en el corazón, en el alma del salmista. Por eso este versículo esta pregunta es una pregunta que puede ser nuestra. Así. Son reflexiones con que el salmista se examina y se condena a sí mismo, si cabe eso, que puede ser. Y al sentirse abandonado por Dios, como se expresó en el versículo 1, esto que vive el salmista y sentirse que Dios no le escucha, que Dios ni le oye, que Dios no está con él, que Dios no lo ve, que Dios no se acuerda, bueno, esto hace que acreciente enormemente el sufrimiento. Y diríamos, más que el dolor, que la enfermedad, que la crisis, es esta situación. El que Dios no vea, el que Dios abandone, como ya referimos en el estudio pasado. Y ese abandono de Dios que puede experimentarse en determinados momentos de la vida es una experiencia muy intensa, no como la que vivió el Señor Jesús, ya lo explicamos también,
pero no deja de ser algo muy intenso y quizá una de las situaciones más difíciles que hemos vivido en la vida, decimos. Y esto es lo que va viviendo el salmista, hermanos. Y aquí es donde debemos meternos en estos personajes. Esto es lo que está viviendo. O esto es lo que estamos viviendo, hermanos. Y la palabra de Dios viene para, también diríamos, para que nos identifiquemos con ella, para solidarizarse ella con nosotros. Bueno, viene una cuarta pregunta. Y esta cuarta pregunta ya tiene que ver con una situación que no refiere la experiencia difícil, crítica del salmista, sino de la intervención de alguien más. Y aquí es donde vamos a ver al salmista, por un lado, el abandono de Dios. Por otro lado, la crisis que vive de manera personal. Y por otro lado, surge el enemigo de nuestras almas, como hemos titulado esta exposición. La pregunta es, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y este es algo que nos lo presenta de una manera clara este salmo. Decimos en el versículo 1, como ya hemos considerado, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Está Dios ahí. En la tercera pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Ahí está el salmista. Y la cuarta, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Ahí entra en acción el enemigo. Estos tres aspectos son, diríamos, indispensables considerarlo en las circunstancias difíciles que vivimos. Estos tres aspectos deben estar frente a nosotros, y esa es la virtud del Salmo 13 que nos está presentando de esta manera la experiencia del salmista, y así debiera ser la nuestra. ¿Sí? Porque aquí entran en juego los tres elementos en estas situaciones difíciles: Dios, nosotros y el enemigo. Por eso la tercera pregunta se levanta como una pregunta que debiéramos considerarlo y estar conscientes de ello. A veces no queremos tomar en cuenta eso. Bueno, ya hemos dicho, el salmista está en esta interiorización personal para ver qué ha pasado con su vida. Ha considerado la intervención divina también. Ahora está considerando la intervención del enemigo. Y no se debe quitar una de estas partes, porque en las situaciones difíciles de nuestro diario vivir entran en juego definitivamente estas tres partes. No lo olvidemos, hermanos. Cuarta pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Porque aquí el salmista ve que el enemigo está haciendo de las suyas. Y claro,
en estas situaciones de crisis, en esta experiencia del olvido divino, de una situación personal, el enemigo encuentra en muchas ocasiones el terreno más propicio para dañar, para destruir. Porque eso hace el enemigo. Así se expresa en el Evangelio. El enemigo viene para robar, para matar, para destruir. Sí, sí. Y entonces el enemigo encuentra en estas circunstancias el terreno muy bien preparado para intervenir y dar el golpe de gracia, decimos. Aquí entra en escena inmediatamente el enemigo del orante. ¿Se trata de una persona? Pudiera ser. Decimos ahora, ¿se trata de una persona como instrumento del enemigo? Puede ser, puede ser. ¿O se trata del enemigo directamente usando a una persona u otras cosas? También. Y que quede claro, hermanos, el enemigo es un poder, así. Y esto debe llevarnos a nosotros a no restarle ese poder al enemigo. No por eso lo vamos a ensalzar. No, eso nos va a llevar a ser conscientes y sabedores de eso para saber a quién estamos enfrentando, hermanos. Y yo quiero decirles que esto viene en el Evangelio, en diferentes presentaciones, y una de las más recordadas quizá es aquella donde el enemigo es fuerte, pero viene el más fuerte, lo ata, lo inutiliza, pero el más fuerte es Dios. El enemigo es fuerte, lo es, y más fuerte que cualquier ser humano, si se trata del enemigo de nuestras almas. No hay ser humano que pueda contra él. Eso debe ser algo muy consciente, debemos estar muy conscientes. Debe ser algo que no nos lleve a desmerecer ese poder que tiene el enemigo, para saber con quién estamos enfrentándonos. ¿Está bien? Y hasta lo cantamos. Aquí a la mano tengo, y propositivamente quise traer el himnario, tener aquí el himnario, y acordarnos del himno Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Trance que vive en este caso Martín Lutero, el compositor del himno, que vive el salmista, que podemos vivir nosotros. Y continúa diciendo el himno, y lo cantamos, por eso estoy refiriéndolo, hermanos, sí. Con furia y con afán acósanos Satán. Sí, porque así lo hace. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Esta es la conciencia que debemos tener. Continúa, nuestro valor es nada aquí. Con él todo es perdido. Así. Humanamente no tenemos una sola posibilidad de victoria. Todo es perdido. Nadie puede decir que está en la capacidad de vencerlo. Claro, después el himno continúa de una manera hermosa, por eso se ha convertido en un himno clásico después de la Reforma. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Y aquí va a referir a nuestro Señor Jesús. El salmista no podía referir eso, nosotros sí. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth.
de cualquier ejército más grande, bueno, de esos. Y pues Él solo es Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, ahora sí, no por nosotros, sino por nuestro Señor. No temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Pero es Dios el que toma control de esa situación. Y aquí es donde nosotros necesitamos depender completamente de Dios, hermanos. Aquí es donde, descubiertos en nuestra realidad existencial, entonces clamamos y buscamos la gracia, intervención divina. Por eso el versículo que vamos a exponer después tiene que ver con la oración. Oración que nace por esta realidad que está viviendo el salmista, donde clama y busca la ayuda de Dios. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Pues condenado es ya por la palabra santa. Bendita palabra de Dios. Ahora tenemos algunas porciones, diríamos, bastante familiares para nosotros. Un texto que conocen ustedes, cuando se nos llama en Primera de Pedro para decirnos, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. La Biblia, diríamos, es demasiado clara en este asunto. El que ustedes y yo lo veamos de otra manera, bueno, es una ignorancia de la palabra, una indiferencia, es porque nosotros queremos solucionar este problema, nos creemos muy listos o capaces, y al hacer un lado la palabra hacemos un lado a Dios y nos quedamos solos como si fuésemos muy listos y capaces para salir victoriosos. Y una cosa es cierta, como ya les refería algo de esto. En lo esencial, lo que ocupa el centro de la atención no es el sufrimiento físico del orante, sino más bien el hecho de que su esperanza en Dios parece fracasar y su fe no parece salir bien librada. Hay momentos en la vida que pareciera ser que no hay esperanza, hermanos. Y el salmista está mostrándose así, porque Dios ha querido que a través de estos relatos podamos también nosotros identificarnos, hermanos. Su esperanza en Dios parece fracasar. Y su fe, pues, parece no salir bien parada o librada. Y llega el momento en el que uno termina diciendo, bueno, es que Dios ya no quiere ayudarme, o es que ya no puedo seguir teniendo una fe tan firme. Y pareciera ser que el enemigo interviene de una manera tan contundente que está atacando precisamente esta esperanza, esta fe, esto que debe ser un tesoro para nosotros en los momentos difíciles. Para terminar, quisiera referir lo siguiente, y hemos de trasladarnos al siguiente versículo, hermanos. Ahí tienen ustedes su Biblia.
Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Las preguntas que nos dan a conocer con toda transparencia la situación difícil del salmista, esas preguntas ahora se convierten en súplicas. Los imperativos son supremos e intensísimos, gritos pidiendo ayuda. Y esto es lo que debe pasar en nosotros. Y diríamos de manera directamente proporcional, si nuestra situación es muy, muy difícil, más intenso debe ser nuestro clamor, más grande debe ser nuestra súplica. Mira, es una expresión, al menos en el Salmo, en otras porciones, que brotan cuando hay una situación sumamente difícil, pero un deseo de que Dios intervenga, que no nos abandone, que no nos deje para siempre así. Esta expresión viene también en Isaías 63:15 y dice de la siguiente manera: mira desde el cielo, mira, la expresión esa, mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pregunta el escritor sagrado. ¿Se han estrechado tus entrañas y piedades para conmigo? Cuando el Señor Jesús de Nazaret, caminó en Palestina y veía la aflicción, la necesidad tan grande, oía los clamores, y no solo hijo de David, ten misericordia de mí, otras formas también de expresarse. Dice la santa palabra que de sus entrañas, sí, brotaba esa bendita misericordia. Quizá los ojos, quizá los gritos, quizá la forma de ser. El salmista está llegando a un punto en el que ahora, ante la realidad de lo que ve y aprecia de Dios, su situación personal y la del enemigo, termina levantando sus ojos al cielo para decir: mira, Señor, mírame. Y cuando Dios mira, sucede un milagro, o muchos milagros. Y esto será lo que hemos de exponer el próximo miércoles. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque puede venir a nosotros, para que nosotros podamos identificarnos también con estos ejemplos, con estas referencias, con estas experiencias que encontramos en David, en los salmistas, sí, Señor. Y gracias por ello. Gracias por ello, Señor. Porque esta palabra tuya es la que entonces va a enseñarnos, va a hablarnos de cómo
enfrentar estas adversidades tan intensas que pareciera ser acabar con nosotros. Estos ejemplos, estas referencias, estas experiencias nos permiten identificarnos de tal manera que también nosotros levantamos nuestros ojos para decir: mira, Señor, míranos. Gracias, Padre. Permítenos concluir, si a ti te place, este hermoso salmo el próximo miércoles. Y así podamos completar esta comprensión y participar de la experiencia del salmista para hacerla nuestra en los momentos difíciles de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.